también a don Gerardo. También quiero dar las gracias a la música especial, al coro y también al equipo de sonido. Trato cada vez de ser un poco más obediente con ellos. Con esto de no tocar el micrófono uno es desconfiado, cree que porque está abajo no se va a escuchar y lo trata de levantar. Y ellos me han dicho que ahí está bien y de a poco uno va aprendiendo, pero les doy las gracias por el trabajo que realizan, el voluntariado, que es parte de lo que quiero hablar el día de hoy, el trabajo que tenemos que hacer por este llamado, por esta vocación que Dios nos ha dado. A lo mejor es un tema que lo he tratado más de una vez desde acá, pero creo que es pertinente porque es la última vez que voy a estar aquí presente antes de la feria del libro. No es que la última vez que vaya a estar acá en Santiago, es la última vez que voy a estar antes de la feria del libro, que se presenta en dos semanas más. El próximo sábado no voy a estar en Santiago, y pensé que el tema a tratar hoy día por mí, por lo menos, tenía que ser este. De hecho, el título que uno pone en los mensajes que me pidieron, le puse las buenas noticias. El título del stand que tenemos, el título de nuestra publicación, para que todo tenga relación. Quise hablar de esto. Estamos a 2 semanas de presentarnos por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Abreviación de ahora en adelante, como dicen los contratos, FILSA. Eso significa FILSA, la Feria Internacional del Libro de Santiago. Es por una de las vitrinas, es por mucho una de las vitrinas más grandes de Sudamérica, vitrinas literarias, de publicación de ediciones literarias. Las estadísticas que pude conseguir del año 2011 hablan de 260.000 visitas a la estación Mapocho, que es ahí donde se produce todo este evento, y ustedes comprenderán que a medida que van pasando los años, esto a veces va aumentando, pero por ahí anda el rango de visitas. Si esto fue el año 2011, esto han pasado 7 años, a lo mejor puede subir, 260.000 visitas. Por eso está la preocupación que tiene un poco don Jaime de tener solamente un stock de 3.000 revistas. Encontramos que es un número suficiente, pero cuando uno lo compara con la cantidad de personas que van a pasar, podría ser insuficiente. No todas las personas van directamente a recorrer todos los stands, algunos van a visitar algunos en particular por alguna invitación, algún evento que se produce, y todo eso entra dentro de la estadística. Personas que se repiten también, van más de un día, pero si cierta cantidad de personas de ese porcentaje se interesara en llevar una copia de la revista, estaríamos cortos. Ojalá así fuera, ¿cierto? Mejor que muchas personas se interesaran por esta edición que nosotros publicamos, que se llama Las Buenas Noticias. Esta feria internacional consta de 10.000 metros cuadrados y nosotros vamos a ocupar este año un stand de 8 metros cuadrados dentro de estos 10.000. Ustedes podrán ver, ¿cierto?, que es un 0,08% del espacio físico que va a haber ahí dentro de este paño de literatura, de afiches, de formas de motivar a las personas para que se acerquen al stand. Va a haber este lunar, ¿cierto?, de 8 metros cuadrados, entre ahí donde va a estar la publicación de nuestra revista. Este año tiene también, bueno, a partir de hace 4 años atrás, la feria tiene una novedad que se llama un buscador de libros vía web, y donde todos los títulos uno los puede buscar, entonces va directamente al stand donde está el libro que uno quiere. Para eso tuvimos que llenar una ficha con todos la literatura que tenemos, ponerle el número, edición, quién lo escribió y todo eso, y lo tuvimos que enviar para que apareciera. Si no lo enviamos, igual podíamos participar, pero nos estábamos perdiendo esa oportunidad. Entonces también vamos a estar ahí. Entonces, vamos a participar en esta feria, y cuando uno piensa en esto, por lo menos en mi caso, y espero que la mayoría así lo hagamos cuando tenemos estas oportunidades de participar en algo que se nos presenta,
Uno tiene que ir y buscar dentro de nuestro manual la forma de hacer las cosas, las motivaciones, por qué lo estamos haciendo, y ir a nuestra base, a la Biblia, para buscar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo. Y con esto, el día de hoy, lo anoté aquí desde el principio, no pretendo hacer un cierre de una conversación, ¿cierto? Decir lo que yo digo hoy día es el cierre de la conversación y tiene que ser así y aquí cerramos, sino más bien me gustaría que esta fuera una oportunidad para que reflexionemos acerca de esto, de qué es lo que vamos a hacer, a qué vamos a ir a la FILSA, a la Feria Internacional, hacer un debate a lo mejor, conversar, proponer ideas, agregar puntos a lo que traje preparado el día de hoy. Vamos a ir a esta feria a predicar. Primeramente, debemos recordar que en nuestros documentos legales como organización, la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, dentro de los documentos legales, los estatutos, hay un apartado de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, y ustedes la conocen, está en el logo de la iglesia, habla acerca del deber que tiene el cristianismo, que Cristo encomendó a su pueblo, que Cristo nos mandató. Entonces, esta misión es la de predicar el Evangelio, hacer discípulos y cuidar de esto. Esta es la misión de la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos pensar en hacer. Y este lema ustedes conocen, vamos a ir allá varias veces durante el mensaje a esta escritura, la pueden anotar ahora, está indicado y está fácilmente encontrado en Mateo 28, versículos 19 y 20, y ahí vamos cada vez que queremos llegar a este lema, pero no es la única parte donde aparece, y es por eso que el día de hoy quiero hablar acerca de esto, de cómo hacer la obra, qué hacer, este mandamiento que Dios nos dejó en su palabra, este mandamiento que le encomendó a su pueblo. Y Jesucristo no solo lo mandó, porque, ¿cierto? No fue que Él en el Monte de los Olivos se paró y dijo, mire, esto tienen que hacer cuando yo me vaya, y se fue, sino que Él también, como siempre lo hizo Jesucristo, Él predicó con el ejemplo. Las cosas que Él nos pide que nosotros hiciéramos, Él las hizo. De hecho, eso fue una de las misiones que el Verbo se hiciera carne, cumplir con la ley, cumplir con los mandamientos, vivir en forma física los mandamientos y enseñarnos con el ejemplo. Ahora sí voy a ir a Juan, el capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 31 en adelante. Juan 4, el versículo 31. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Habían hecho una actividad, ¿cierto? Ya había pasado el tiempo, le dijeron, Rabí, come. Y le rogaban, o sea, esto fue a lo mejor más de una vez, con insistencia, preocupados por él. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Pensando que traía, ¿cierto?, un cocaví, un roquín escondido por ahí, un alimento que ellos no sabían. Y Jesús les dijo, porque él entendía que ya se empezaban a turbar su pensamiento, y aquí está la respuesta, y este es el versículo el cual quiero hacer énfasis, que dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la obra que el Padre me encomendó. Esto era algo, el hacer la obra, el completar lo que Dios le pidió que hiciera,
lo que Dios nos pide que hagamos, era algo que a Jesucristo no solamente cumplía, no solamente le gustaba, sino que le apasionaba. Era su comida, era su alimento, era lo que lo llenaba. Y es así como deberíamos nosotros, que somos cristianos, nos denominamos cristianos, que viene de seguidores de Cristo, somos imitadores de Cristo, o queremos ser imitadores de Cristo, y deberíamos imitar. Esto debería ser nuestro alimento, lo que nos apasiona, lo que despertemos pensando en nuevas ideas, despertemos pensando en cómo podemos mejorar, cómo le podemos recomendar algo a don Jaime para que mejore el asunto, y no necesariamente todas nuestras ideas se tienen que llevar a cabo, pero sí estar pensando en aquello, algo que nos apasiona. Y Jesucristo no solo comenzó la obra, sino que después pueden anotar en la oración que hace en el mismo Evangelio de Juan, él dice que terminó la obra que Dios le encomendó. En Juan 17:4, ahí pueden anotar y van después, que Jesucristo concluyó la obra que el Padre le envió a hacer. Entonces nosotros, y es lo que quiero conversar hoy día, es acerca de esto, de hablar de esto, de preguntarnos acerca de esta obra, de este trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Dónde tenemos que hacerlo? ¿Cuándo podremos hacerlo? ¿Cuándo debemos hacerlo? Entonces voy a ir desarrollando estas preguntas que a veces son como de manual, de libros de niños, cuando uno, el qué, el cuándo, el por qué, pero me sirvieron de orientación para abordar muchos puntos que los tenía dispersos, entonces los pude ordenar de esta manera. Me resultó más ordenado para mí, para presentárselos a ustedes. Primero que todo, entonces quiero ver este tema del qué, porque Dios nos indicó predicar. ¿Qué predicar? Bueno, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio del reino de Dios. Predicar, en la palabra Evangelio, esto es algo que se ha tratado, la mayoría de nosotros conoce, esto lo voy a repetir igualmente, viene del griego Evangelium, que quiere decir las buenas noticias, que es el nombre de nuestra literatura. Entonces, ¿predicar qué? Predicar las buenas noticias del reino de Dios, las buenas noticias del plan que Dios tiene para la humanidad. Eso es lo que debemos predicar, eso es lo que debemos mostrar. Predicar las buenas noticias del propósito que Dios tiene para la humanidad, y que Dios y Jesucristo han revelado inclusive desde antes de que Cristo se hiciera carne, desde antes de que el Verbo se hiciera carne. Conocemos acerca del relato de Génesis, el denominado protoevangelio, cuando hace ahí en Génesis 3 la maldición a la serpiente. Voy a ir allá para no parafrasear. Génesis 3, el versículo 14. Dice aquí profecía mesiánica. Hay unos apuntes que están escritos al margen en la Biblia, ¿cierto? El protoevangelio dice: y el Eterno le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sabemos que aquí le está hablando proféticamente también a la serpiente antigua, que es Satanás, el diablo. El versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y tu simiente y la simiente suya te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y está hablando acá de que Jesucristo iba a venir, iba a ser la simiente de la iglesia, y iba a haber un conflicto ahí que iba a herir. Jesucristo estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero finalmente Jesucristo es quien va a ganar, quien va al final de la película, ¿cierto? El final de esta historia va a ser quien va a aplastar la cabeza de Satanás y va a ser el triunfador. Está dando por adelantado noticias. Este es el Evangelio. Lo quise traer a colación esta parte porque no es solamente la vida y obra de Jesucristo,
No es solamente que Jesucristo hizo milagros y que se crucificó. Es parte importante esa del Evangelio. La vida y la obra de Jesucristo, somos imitadores de Jesucristo. Pero esto abarca más. Es el propósito de Dios que Dios tiene para la humanidad. Es el plan de Dios para nosotros. Y esto lo reveló, y hay un versículo en Gálatas 3, el versículo 8, donde da a entender, o no da a entender, sino que dice en forma explícita que este evangelio lo reveló en forma parcial, de a poco lo fue revelando a sus siervos. Entonces acá en el versículo 8, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, las buenas noticias, le dio este Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, en parte, Abraham también conocía de estas buenas noticias, de lo que él alcanzaba a entender. La semana pasada o antepasada, don Jaime nos comentaba esto, que Daniel, incluso cuando escribía el final de su libro, escribía algo que él no terminaba de entender, pero lo escribía igual, porque era inspirado por el Espíritu Santo. Abraham recibió promesas y las dejó no por escrito, sino que las traspasó oralmente de generación hasta que Moisés las puso por escrito, estas promesas que después sirven como para entender el Evangelio, este Evangelio que es más, repito, que solamente la vida de Jesucristo. Y aquí en Gálatas también hay un versículo que es muy interesante, en el capítulo 1, tiene que ver con cuidarnos de estar atentos a qué evangelio estamos predicando, porque no da lo mismo solamente hablar una parte y esconder otra y mostrar la parte que nos acomoda para ser más populares dentro del stand, por así decirlo, o dentro de cualquier otra actividad donde estemos planificando predicar el evangelio. Porque esto de la feria no es ni la primera ni va a ser la última vez que vamos a tener una oportunidad de predicar el evangelio. Y entre medio vamos a tener otras opciones también. Y a diario tenemos opciones de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar? ¿Lo que nos conviene, lo que queremos para ser más populares, o lo que Dios dice que hay que hacer? En el Evangelio, en Gálatas, el capítulo 1, el versículo 6, voy a leer del 6 al 8, dice: estoy maravillado, aquí escribiendo el apóstol Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, algunas veces, ¿cierto?, por comodidad, por gusto, las personas se empiezan a desviar, y ustedes saben que las desviaciones en un principio pueden ser pequeñas, pero si uno las extrapola como una línea, ¿cierto?, al horizonte, un pequeño ángulo de desviación puede llevarnos muy lejos del destino final. Entonces hay que tener cuidado. Y el apóstol Pablo continúa y dice: no que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio. O sea, esta es una forma de decirnos un evangelio diferente, porque evangelio es uno. Sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el verdadero evangelio, el de Jesucristo. Y más, si aún nosotros, o aunque las personas que están a cargo, la iglesia, el ministro, hablara, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que es el evangelio, sea anatema. Esto es una exhortación a cada uno de nosotros en lo personal. Porque aquí ya, incluso él se pone ahí, el apóstol Pablo, incluso si yo presento otro evangelio, sea anatema, porque el evangelio es el que Dios nos pidió que predicáramos. Y como yo les decía, en Mateo 28, es uno de los 4 evangelios
relata la parte donde Jesucristo habla parte de lo que hay que predicar. Yo sé que esto no es todo, no se resume en esta parte final, pero sí nos ayuda a orientarnos. Mateo 28, a partir del versículo 19, ¿cierto? Lo que siempre o casi siempre leemos, dice aquí, cada uno del Evangelio hace énfasis en ciertas partes, y como dice don Jaime, ¿cierto? Esta es la teoría del mosaico, donde que hay que leer algunos otros evangelios, no para hacerlos, ponerlos para competir, sino para complementar uno con otro, para darnos cuenta del total, de qué es lo que nos está diciendo Dios. Acá en Mateo hace énfasis, dice, por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos. Eso es parte de la comisión de la iglesia. Es parte de por qué queremos poner este stand. No depende de nosotros que las personas se interesen, porque Dios es quien finalmente llama, pero esa es la comisión. Id a ser discípulos. A ser personas que sigan a Jesucristo. Luego continúa, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. También hace énfasis en ese punto, de enseñar todas las cosas. Enseñar nuestras doctrinas, enseñar lo que nosotros creemos, no esconder parte de nuestras verdades para ser más populares o porque eso puede provocar cierto ruido en las personas. Enseñar todas las cosas. Si nos preguntan de algo, debemos estar preparados, como dice Pedro, ¿cierto?, para presentar defensa con mansedumbre de nuestras creencias. Y el Evangelio de Marcos, el capítulo paralelo es el capítulo 16, donde habla de esto mismo, y Marcos hace, o por lo menos encontré otros énfasis dentro de lo mismo que está hablando acá. También el acápite, el subtítulo que tiene la Biblia dice, Jesús comisiona a los apóstoles, a sus enviados. Esa es la comisión que hace Jesucristo. En el versículo 15 comienza y dice, capítulo 16, el versículo 15. Voy a empezar del 14, disculpen atrás en el 14 dice, porque aquí hay algo interesante, dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando sentados ellos a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído. Entonces también es parte de la comisión esto de corregir cuando hay algo que se está haciendo de una manera que no corresponde. Les corrigió su incredulidad y les corrigió su dureza de corazón, la forma de hacer las cosas. Ese corazón duro, ese cascarón que a veces tenemos y que tenemos que sacarlo. Y Jesucristo aquí comienza, antes de darle la comisión, corrigiéndolos de aquello. Corrigiendo para que las personas fueran con otra actitud a hacer la tarea que Dios les encomendó. Luego, aquí continúa, dice, el que creyere, fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hablando de nuestras doctrinas, ¿cierto? Enseñarle, hay que ser bautizado, hay que creer, hay que obedecer, y porque aquí no significa creer que existe, sino creer en las cosas que Él dijo y obedecer a Jesucristo. Entonces, dando otro énfasis acá, Marcos al escribir esta parte. Y el otro paralelo que tenemos en Lucas 24, en Lucas, el capítulo 24, de esta comisión que Jesucristo le entregó a la iglesia, desde el versículo 45 voy a leer, parte que tengo acá para el énfasis que acá da Lucas, el versículo 45 en adelante, entonces dice, entonces les abrió el entendimiento. También es importante comprender aquello, que esto de entender las verdades es algo que Jesucristo, que Dios lo da a nosotros. No algo que nosotros, por mucho repetir o porque seamos
mentalmente favorecidos es que podemos comprender las verdades de Dios. Esto es algo que Jesucristo da el entendimiento. Y continúa, dice, para que comprendiesen las Escrituras. Y así les dijo, así está escrito, y así es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y esta es una de nuestras doctrinas fundamentales, que Jesucristo estuvo muerto 72 horas, 3 días y 3 noches. Es algo que nosotros debemos conocer, el por qué, el para qué, hablar, entender de aquello y predicar de aquello. Que la gente entienda que Jesucristo no pudo haber muerto un viernes y haber resucitado un domingo porque no se hubiese cumplido la señal que Él dio, la señal de Jonás, ¿cierto? Que conversamos en la fiesta. Porque si no se cumple, entonces la única señal que iba a dar no se cumple y entonces no es quien nos dijo que iba a ser porque no cumplió con su señal. Entonces esta es una de las doctrinas fundamentales y está aquí, que dijo Jesucristo en su último discurso, por así decirlo. También continúa acá, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y la importancia de arrepentirse de los pecados, que los pecados siguen vigentes. ¿Cierto? No porque Jesucristo pagó por nuestros pecados, ya el pecado queda, ¿cierto?, libre y que somos libres de hacer cualquier cosa. La ley está vigente, entonces los mandamientos hay que cumplirlos. Y dice aquí el arrepentimiento, esto no solamente sentir estar triste por lo que uno hizo, sino el arrepentimiento a la manera de Dios, sabemos que es cambiar el rumbo. Uno va hacia el norte y se arrepiente y va hacia el sur. Eso es no ir siguiendo caminar al norte y pensando en que alguna vez pudo haber tomado, ¿cierto?, el camino del sur. No, el verdadero arrepentimiento es tomar la decisión firme, tomar la decisión concreta de lo que yo estoy haciendo mal, me arrepiento y cambio del rumbo y voy hacia el otro lado. Y le pido a Dios que por la misericordia de su amor y por el sacrificio de su Hijo perdone mis pecados y yo pueda continuar en este camino. Y eso es parte de lo que está haciendo énfasis Lucas acá al darle esta comisión a la iglesia. Entonces, esto de predicar el Evangelio no es solamente, ¿cierto?, y no quiero menospreciar, ¿cierto?, para nada el nombre de Jesucristo, su vida y su obra, pero no es solamente eso, esto es mucho más. El centro de la predicación es Jesucristo, pero Jesucristo está haciendo esto por nosotros, por el propósito, por llevarnos, por darnos estas buenas noticias del reino de Dios que va a volver, que va a venir a la tierra, donde Él va a gobernar cuando Jesucristo vuelva a ser parte como un rey literal de este planeta. Otra de las preguntas que me hice es ¿dónde predicar el Evangelio? Bueno, en Lucas, aquí mismo, estamos en Lucas 24, ¿cierto? En el versículo 47 dice, la segunda parte del mismo versículo dice, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones. Entonces, ¿en dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. También aquí es importante entender esto siempre que es que uno tiene que seguir la voluntad de Dios. Él tiene siguiendo la voluntad y el orden de Dios. Primero desde Jerusalén, ¿cierto? Luego ahí en Hechos amplía, ¿cierto?, a Samaria y después al mundo entero, siguiendo un orden, como es la forma que Dios hace las cosas, en forma ordenada. Ayer conversábamos entre paréntesis, el grupo bíblico que está leyendo la Biblia, y dentro del chat alguien puso por qué Mateo compara al reino de Dios con la levadura. No tengo la respuesta específica, ¿cierto?, porque la levadura en otras partes se compara con la maldad, pero la levadura va creciendo, pero en forma ordenada, se va inflando. Entonces, y el reino de Dios es algo que va a empezar como la semilla mostaza, algo pequeño, pero va a ir creciendo. Y esto va a abarcar eventualmente el universo entero. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios, no a los tiempos nuestros, ni siguiendo patrones propios. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que también tiene que ver con el cuándo. ¿Cuándo hacerlo?
Y recordé un mensaje de Don Omar, no el de hoy día, sino uno anterior, donde él hablaba de que los tiempos, hay dos tipos de tiempo, el Cronos y el Kairos. Fue hace un par de años o un año atrás que habló de aquello y lo anoté, ¿cierto? Que el Kairos tiene que ver con un tiempo específico, un momento específico, y el Cronos tiene que ver con la cronología, ¿cierto? Cómo va transcurriendo el tiempo. Entonces, en cuanto al tiempo específico, ¿en qué momento? Es la misma respuesta que habíamos dado del dónde. Hay que ceñirse a lo que Dios indica, en los tiempos específicos que Dios indica. Y eso se refiere a seguir el orden de Dios, a no uno salir, no, yo voy a hacerlo ahora y salgo por la puerta, ¿cierto? Y en forma desordenada, y predico el Evangelio en la esquina, de alguna manera, y no importa si nadie me sigue, total, yo lo hago. Eso es en forma desordenada y Dios no le gusta el desorden. Y en Hechos, que es la continuación de Lucas, en Hechos, hay algo interesante acá en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. O sea, aquí le está hablando de que va a haber un momento específico, un kairos, un momento específico para hacerlo, y en forma ordenada. Primero aguarden, primero prepárense, primero júntense, sean uno, conversen unos con otros, y después salgan. Y después hacemos el asunto. No es cosa de que no, y ahora sale cada uno y por su lado y no le hacemos caso. Ahora, en cuanto al Cronos, en cuanto a lo temporal, hay varios versículos que son interesantes de leer, como segunda de Timoteo, como en qué época del año podríamos decir, una vez que ya, o cuándo hacerlo, segunda de Timoteo, el capítulo 4. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, desde el versículo 1 voy a leer. Aquí Pablo escribiéndole a Timoteo y por añadidura a nosotros, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Y aquí viene lo que le encarece, ¿cierto? En el versículo 2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Esto no se trata de hacer esta feria una vez al año y nos olvidamos, participar cada 4 años o que terminamos de hacer los afiches esta vez, ¿cierto? Y después ya nos olvidamos de lo que ocurrió. Esto tiene que ser un trabajo continuo, tiene que ser un trabajo que después hayan evaluaciones, tienen que haber otros trabajos no tan, a lo mejor tan, con tanta exposición mediática, pero sí tiene que haber un trabajo constante de realizar esto a tiempo y fuera de tiempo, porque si ustedes continúan leyendo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque va a haber momentos en que ya no va a haber predicación del Evangelio, y eso es lo que dice en Mateo 24, que podríamos, en parte para nosotros, va a haber un momento en que nosotros, ya Dios nos va a establecer que no continuemos haciendo esta predicación del Evangelio nosotros. No significa que el Evangelio no va a continuar, porque el Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios. Y de hecho, el Evangelio es eterno, dice en Apocalipsis 14, el versículo 6. Anótenlo ahí, esto va a continuar siempre, pero a lo que yo quería llegar acá, que en Mateo 24, el versículo 14, también es un versículo que conocemos de memoria, podría decirse, está dentro de nuestros versículos claves para aprender,
que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, tenemos que trabajar hasta el final, hasta que nos den la fuerza, hasta que respiremos, hasta que tengamos los recursos para hacerlo, hasta que nos den la inteligencia. No debemos descansar en esto, de predicar el evangelio. ¿Por qué? El por qué aquí, el por qué, la respuesta fácil sería porque Dios lo manda y sería, ahí termina la respuesta, ¿cierto? Dios lo manda nomás. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿para qué? Aquí lo dice, para el testimonio de las naciones. Esto lo tenemos que hacer para dar un testimonio al mundo de lo que va a hacer, porque recuerden que Dios, como trabaja en forma ordenada, Él todo lo hace con testimonio, con 2 o 3 testigos. Cada vez que se hace algo, Él no va a intervenir en el mundo hasta que el mundo haya sido advertido en su totalidad de lo que Él va a realizar. Y es por eso que Él nos pide, como dice aquí, para testimonio. Voy a leer de nuevo, dice, y será predicado este evangelio para testimonio de las naciones. Entonces esto no tenemos que tomar nosotros, ¿cierto? Como vamos a ir allá y nuestro objetivo es que 100 personas vengan acá o 1000 personas se suscriban a la revista. Uno se puede poner metas, pero esa no debería ser nuestro propósito. Nuestro propósito es estar ahí para que las personas que alguna vez pasen por ahí digan, no, alguna vez hubo una feria de libros en Santiago donde estaba la verdad y las personas no quisieron leerla, como la atalaya que conversábamos en la fiesta. Las trompetas sonaron, si las personas no quisieron poner atención, pero la sangre no va a ser sobre nuestra cabeza de aquellos. Si nosotros no hacemos nuestra parte, la sangre de ellos nos va a ser exigida a nosotros. Nos van a preguntar, ¿qué es lo que hicieron ustedes para que las personas no volvieran de su camino, no se arrepintieran? Y estamos comandados a hacer esto. En Hechos 1, habla de lo mismo en el versículo 8, dice, hablando aquí de la ascensión, ¿cierto? Que en el versículo 7 dice, no toca saber los tiempos ni las sazones, pero en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para ser testigos de la obra de Dios. Dios está trabajando de esa manera, para que nosotros seamos parte de su equipo, parte del testimonio que Dios está entregando. Y aquí cuando uno habla del testimonio, esto tiene que ver más que con esta feria o con ponerse un stand afuera. Nosotros somos testimonios, nuestras vidas son testimonios de la obra de Dios. Conversaba con alguien esta semana que sería fácil, ¿cierto? O entre comillas sería fácil, no sé qué tan fácil sería, pero sería relativamente más sencillo quedarnos a vivir para siempre en Olmué o en Puerto Vallarta o Colombia, donde hayan sido las fiestas que haya pasado, y vivir entre hermanos. Pero esa sería la parte más fácil de hacerlo, pero tenemos y somos comandados a volver a estar en el mundo y no ser parte del mundo y ser testimonios de que se puede hacer. No es fácil, no es para cobardes, pero se puede ser. Uno puede estar en el mundo y no ser parte del mundo. Uno puede vivir, tener compañeros, ¿cierto?, de la universidad, tener compañeros de trabajo que sean parte del mundo y uno no ser parte de ellos, convivir con ellos y ser testimonios para ellos de lo que se puede hacer de otra manera. Y a eso estamos mandatados a hacer también. Y esto tiene mucho más que ver que simplemente presentarse en la feria, y digo simplemente porque yo digo que es la parte más importante, esto de dar testimonio en nuestras vidas, de que estamos siguiendo cierto patrón, que es diferente, que nos movemos de una manera diferente, que somos peregrinos dentro de este mundo.
que ansiamos una patria mejor, que buscamos el reino de Dios, que oramos por aquello. Y se notan en nuestras actitudes, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de comunicarnos. Y ese es parte de esta comisión. Ahora, como último punto, puse el cómo. Y el cómo, aquí podríamos hablar mucho rato. Tenía pensado hacerlo así, pero por el tiempo, ¿cierto? Va a ser solamente la mitad de mucho rato. Que todavía es mucho, pero vamos a tratar de no alargarnos mucho. Porque el cómo es una de las partes a lo mejor más importantes de por qué, del cómo hacemos las cosas. Como primer subpunto, entre comillas, puse del cómo no perder de vista el propósito del por qué hacemos las cosas. De mantenernos, como decía anteriormente en un mensaje, de mantener como la fotografía, ¿cierto? Este año, ¿cierto? Saqué una fotografía a uno de los jóvenes y me mandó de vuelta la respuesta que estaba borrosa, porque uno no es experto, ¿cierto?, en sacar la fotografía, entonces no sale bien, pero deberíamos ser, por lo menos en predicar el Evangelio, fotógrafos profesionales, mantener el foco, enfocarnos en lo importante que debemos hacer. De pensar en que hay diferentes formas de hacer la obra. Esta semana me he llevado muchas sorpresas de personas que tienen diferentes tipos de habilidades. Hemos conversado, ¿cierto?, y he trabajado con personas que no había trabajado a lo mejor en otras ocasiones, que conocen en ciertos rubros. Me he enterado que algunos no trabajan en ciertos rubros también, uno se hace la idea. Y estas cosas sirven, ¿cierto?, para trabajar, para preguntar, para conocernos. Algunos trabajan en el área gráfica, otros no. Algunos son buenos diseñadores. Pero el cómo hacerlo es el que tenemos que cuidarnos también, de mantener el foco en que esto es para la obra de Dios. Esto no es para sobresalir, no es para tener, ¿cierto?, un galardón del mundo, para ser elogiados como el mejor stand de la feria, para tener la mejor performance de la historia de la FILSA o cosas así. Esto es para la obra de Dios, para poder entregar este mensaje que alguna vez alguno de nosotros escuchamos. Porque Dios trabaja de esta manera. Es cierto que Dios abre las mentes, pero Dios trabaja con las personas. Y si estamos acá, todos los que nosotros estamos acá, sin excepción, es porque alguien hizo la obra antes que nosotros. La obra que estamos comandados a hacer, que estamos mandatados a hacer. Si nosotros estamos acá es porque alguien la hizo antes. Inspirado por Dios, ayudado por Dios, pero alguien la hizo y nosotros tenemos que ser parte de ese escalafón. El apóstol Pablo aprovechaba cada instante, cada oportunidad de su vida para predicar el Evangelio. Quiero ir al libro de los Hechos, en la parte final. Hay dos circunstancias en las que Pablo habla acá de predicar el Evangelio. La primera en el capítulo 26. Aquí Pablo presentando defensa ante Agripa. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y él dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y aquí comienza en el versículo 4 a contar su vida y de cómo él fue llamado a este camino.
Mi vida, pues, desde mi juventud, y aquí empieza a hablar, y no voy a extenderme, pero ustedes pueden seguir después la lectura, cómo él pues empieza a contar de cómo fue llamado a este camino. Y aprovechando un momento donde él quizás podría defenderse con temas legales, mire, yo no soy culpable de esto porque no he quebrantado ninguna ley y quiero absolverme. Pero él aprovecha la instancia para predicar el Evangelio. Incluso en una de sus defensas, ¿cierto? El que lo está escuchando dice, por poco me persuades. Pero debido a lo mejor, como dice la parábola, ¿cierto? Por las muchas circunstancias que tenía su vida, como contaba don Mario, no sé si se recuerdan que había un diputado, un senador, no me recuerdo bien qué es lo que era, un ministro, que conoció la revista, daba diezmo a la iglesia, fue una vez a Miguel León Prado y finalmente no pudo seguir en este camino por las muchas contrataciones que tenía en esta vida, por el cargo político que él tenía, no pudo continuar. Lo contó en un mensaje hace un par de años, desde aquí mismo me parece. Y así es como, entonces, pero Pablo aprovechó la circunstancia y no significa que él no haya predicado bien, significa que la persona, Dios no trabajó con ella en su totalidad, o la persona no se abrió totalmente a que Dios trabajara con ella, pero él dice, por poco me persuade, aprovechando las instancias. De hecho, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 28, en el versículo 22 voy a empezar a leer. Aquí Pablo estaba preso con arresto domiciliario, como se llama. Entonces él no podía salir a predicar. ¿Y qué hacía? Que las personas fueran a su casa a escucharlo a él. Y predicaba igual. Entonces se la ingeniaba también, le buscaba la vuelta. A veces no se puede salir a la esquina, no se puede salir al jardín porque la municipalidad nos pide no pisar el césped. Entonces lo hacemos adentro, le buscamos una vuelta, ¿cierto? Arresto domiciliario. Tenemos que estar adentro. Son ejemplos, no estoy diciendo que no se permita y que nos vayamos a hacer eso. Estoy diciendo que uno tiene que buscar la manera de hacerlo. A lo mejor en la feria, ¿cierto? No teníamos publicaciones, libros para presentar, pero teníamos una revista, Las Buenas Noticias, porque esta feria es de publicaciones, entonces nos presentamos como Las Buenas Noticias, porque es lo que se presenta ahí. Entonces uno usa el ingenio, usa la forma para poder presentarse en una feria que era de publicaciones y presentar la palabra de Dios en forma de las publicaciones que tenemos. Y esto no se trata de esconder las verdades, porque no estamos escondiendo que somos una iglesia, estamos presentando ahí nuestra publicación que es de parte de la iglesia. Y así pueden haber muchas otras maneras. Y aquí en el versículo 22 dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas. Hablando de esta secta que no es notorio de todas las partes, se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, por tanto la ley de Moisés como los otros profetas. Hablando de Jesús, de la ley y de los profetas. No solamente en la vida y obra de Jesucristo, la ley y los profetas. Esto abarca mucho. Y aprovechando la instancia, estaba ahí con arresto domiciliario, igual predica la palabra. No hay excusas para no predicar la palabra. Y aquí en el versículo 30 del mismo, terminando el libro, dice, así termina el libro de Hechos, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así terminó por lo menos lo que está registrado en el libro de los Hechos de la vida de Pablo, predicando la obra de Dios, predicando las buenas noticias de este reino venidero que va a venir. También el cómo es usar todos nuestros recursos. Tenemos hoy en día, ¿cierto? Veía a los jóvenes, la mayoría tiene, o no sé si la mayoría, pero por lo menos vi un par con los himnarios que están electrónicos en el celular, ¿cierto? Usan el himnario en el celular, la Biblia en el celular, entonces, y se pueden descargar mensajes
Entonces hay que aprovechar las instancias. Esto no nos podemos quedar, ¿cierto?, no solamente en la manera física y no se puede hacer de otra manera, solamente en la feria del libro. Ahora la feria del libro está digital, hay que poner los libros online. Entonces hay que usar todos los recursos y tenemos que entregar todo lo que se nos ha dado para hacer. Está la parábola, ¿cierto?, de los talentos. Le entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y al que le entregó 1 y no hizo nada, Dios le pidió explicaciones después. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di para predicar el Evangelio? Que no los usaste. ¿O usted cree que la inteligencia que tenemos, que las habilidades que aprendimos es única y exclusivamente por quien somos? ¿O no está Dios detrás de nuestras vidas, de nuestro respirar, de nuestro andar, de nuestros trabajos, de nuestras posesiones que podamos tener? Ahí está Dios. Y en las cosas que nos ha dado es porque espera que podamos producir frutos de aquello. Y hay un último punto del cómo, que es, sin lugar a dudas, el más importante desde mi punto de vista, que es cómo hacer esta predicación del Evangelio con amor y humildad. Con amor y humildad. Entendemos que en la iglesia tenemos diversidad de dones, como habíamos conversado, tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes formas de vida, diferentes experiencias de vida. Algunos trabajaron en servicios de salud, otros en empresas de construcción, otros estamos estudiando todavía, otros ya vivimos la realidad de un pueblo pequeño, otros vivimos la realidad de una gran población, de vivir en un edificio, de vivir en una parcela, y cada uno debe aportar su forma de ver, pero no pensando que es mejor ni sobrepasando el resto. En Filipenses 2, el versículo 5 habla de la humildad. Filipenses 2, el versículo 3 al 5. Vamos a ir rápidamente ahí. Filipenses 2. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Estoy leyendo el versículo 3. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y recordemos, esto tiene que ver entre nosotros y también extra nosotros, porque también tiene que ver, ¿por qué estamos predicando? Porque queremos que esas personas a las cuales no han conocido la verdad aún se enteren de la verdad, y tenemos que estimarlas como superiores a nosotros mismos. No porque no conozcan las verdades, no porque no hayan guardado la reciente fiesta de tabernáculos, son inferiores a nosotros. Igualmente son parte de la creación de Dios. Las personas que nos rodean, que viven, que van en la misma locomoción con nosotros, no estimando nosotros, mirando por sobre el hombro a las personas a las cuales les predicamos, tanto con la literatura o con nuestra vida. Haya también pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es lo mismo que sintió Cristo Jesús. Él claramente fue superior a cualquier ser humano, pero Él no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se hizo humano y entregó la vida por nosotros. Así nosotros, cualquiera de nosotros que haya logrado algo, lo que sea, no hay nada de qué van a gloriarse ante esta obra, porque esta obra es mucho mayor que cada uno de nosotros. Esta obra, la obra de Dios, es algo que nos sobrepasa a todos, por muy exitosos que seamos en esta vida, por muchos logros, por mucha inteligencia, por muchos certificados que obtengamos. Esto es algo que nos supera, porque el amor de Dios por su humanidad supera a cualquiera de nosotros. Y eso debemos pedirle a Dios, ¿cierto?, que nos cambie nuestra manera de pensar. Y esto es algo que yo les recomiendo, que yo trato de practicar antes de hacer cualquier cosa, sobre todo en la obra de Dios, pedir a Dios que cambie nuestra forma
de pensar, aunque nosotros pensemos que lo estamos haciendo bien, porque engañoso es el corazón del hombre y ni siquiera uno se conoce. Que Dios intervenga en nuestros corazones para que trabajemos con humildad y por amor al prójimo. Y pidamos esto de rodillas a Dios para que esto sea algo que Dios intervenga y que nos haga cambiar nuestra forma de pensar. Porque si Dios no interviene, esto va a ser trabajo en vano. Si Dios no edifica el hogar, en vano trabaja el constructor. Si Dios no cuida la ciudad, en vano vela el guardián, dice el salmo y el himno que cantamos. Si Dios no interviene en esto, si Dios no interviene en esta obra, pero principalmente en nuestros corazones, en quitar esa capa dura que tenemos, aunque nosotros pensemos que no la tenemos, esto no va a llevar a buen fruto. Entonces tenemos que pedir a Dios, orar al respecto, para que esto sea una obra de Dios, no sea la obra de nosotros, para que Dios intervenga en esto. Hay algo que nunca falla, que es el amor. ¿Queremos hacer las cosas bien? Hagámoslas con amor. El amor nunca falla, dice 1 Corintios 13. Va a fallar la planificación, la organización, la logística, se puede cortar la luz, donde uno planifique por hacer mucho, ese día no hay energía eléctrica y no hay nada que hacer, pero el amor nunca falla. Hagamos las cosas por amor a Dios, amor entre nosotros y amor a la humanidad, que es el amor que Dios tiene por nosotros, porque Él entregó la vida de su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Tenemos tareas, tenemos esta filsa, tenemos, como dije antes, no es ni la primera ni la última oportunidad que vamos a tener para trabajar. Nuestras vidas son una constante participación en esta predicación del Evangelio. Y como dije antes, usemos cada una de las oportunidades que Dios nos entrega en forma ordenada, bajo la inspiración de Dios, pidiéndole a Dios su correcta motivación para hacer las cosas, para asegurarnos de hacer la obra, para asegurarnos de cumplir la comisión de Dios, que es predicar las buenas noticias del venidero reino de Dios.